Aínsa fue la plaza elegida para presentar Andalán, la publicación que acabó constituyendo un compromiso por las libertades y por la cultura y la identidad aragonesa, y que durante un tiempo llegó a ser casi una utopía, una gran esperanza. De esta aventura llegó a decir Labordeta que era posible que algún día alguien quisiera hacer una tesis, y advertía que le iba a resultar imposible porque, como los grandes imperios de la historia, Andalán había sido una aventura en crisis y al borde de la menopausia cotidiana. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón. Al norte los Pirineos, al sur la Sierra Callada, pasa el Ebro por el centro, con su soledad a la espalda. Teruel, con los Labordeta y nosotros y otra serie de amigos y compañeros, y con José Antonio las tardes, que eran unas tardes tranquilas, amables, salíamos a veces los dos a pasear por las carreteras que salían de Teruel hacia las montañas. Entonces por allí empezábamos a darle vueltas: esto está muy mal, esto no puede ser, aquí, Aragón, España, ¿qué habría que hacer? Un Aragón que se estaba muriendo, que lo estaban asesinando, que lo estaban muriendo, y parecía ese Aragón, es decir, no... Estos valles de estas sierras, estas huertas arruinadas. Gracias, ha sido un tremendo placer, no te puedes imaginar lo que he disfrutado haciéndolo, porque, bueno, hablar con esta gente, con este elenco de personas que formaron parte del proyecto Andalán, es un privilegio, ya lo creo. Tú estuviste ahí aquel 15 de septiembre en la presentación de Andalán, eras un chaval, creo que tenías como 14, 15 años, sí, pero ¿te acuerdas de ese día? Bueno, fue el 16 de septiembre, el día 15 apareció el primer número, tenía la fecha oficial del día 15, pero la presentación fue el día 16 de septiembre, al día siguiente. Sí. Estuve, sí, porque yo tenía 15 años entonces, pero ya bailaba en el grupo Vielles Fobrarbe, que era el grupo de folclore que había formado ya en el instituto de aquí de Aínsa, Ángel Conte, y ya bailaba. Pero, hombre, tengo recuerdos muy vagos, pero yo creo que no éramos conscientes de lo que en aquel momento estaba pasando en la plaza de Aínsa, que luego ha sido un momento histórico. Bueno, hubo un par de circunstancias que confluyeron allí, pero lo explica muy bien Eloy. Mira, la conciencia en aquellos momentos, tras 40 años o 30 y muchos de dictadura, la conciencia aragonesista estaba absolutamente devastada. No conocíamos ni siquiera nuestro propio país. Teruel era una provincia absolutamente abandonada. Huesca, el Pirineo, como bien explica Eloy Fernández en el documental, lo conocían los 4 zaragozanos que entonces empezaban a espiar, y no había conciencia. Entonces subieron a Aínsa buscando, fíjate tú cómo estaba la cosa, que buscaban los orígenes primigenios, quiero decir, los primeros símbolos, los primeros mitos fundacionales de Aragón, el árbol, la cruz. Recuerdo que Eloy, fíjate, lo compara con el árbol de Guernica, que los vascos veneran y tal. Bueno, pues subían buscando esos símbolos. Y entonces, a Sobrarbe, Ángel Conte
que a la sazón estaba de director aquí en Eneisa, era familia de Eloy y además formaba parte ya de ese primer proyecto andalán, pues era concejal del ayuntamiento y se ofreció a presentarlo aquí, así que salió todo redondo. Ajá. No, lo gracioso es que muchos de los compañeros ¿tú sabías que había una lavadora? Sí, sí. Ah, pues tú eras un privilegiado porque otros me han dicho, yo no sabía que allí la portera, Rosa era la portera, que era la dueña de la lavadora, y no sabíamos que allí había una lavadora. Como tú decías, formamos parte del Sanedrín. Lola hablaba de las reuniones de los lunes del Consejo de Redacción como el Sanedrín. Sí. O sea, que lo vivía con esa sensación. Claro, sí. Yo quería... A mí me preguntaban en Barcelona cuando estudiaba, ¿tú qué quieres llegar a ser? Yo dije, yo trabajar en Andalán. Y claro, llegué a Andalán y a los 4 días ya estábamos todos integrados, porque fue aquella época en la que los periodistas pues teníamos predicamento. Luego ya... Bueno, yo cuando llegué ya había muchos periodistas. En realidad llegué a la última fase, pero la fase más periodística frente a la fase más cultural, donde entrarías tú como el más representativo de esa fase, que no siempre había una unión 100%, siempre hubo, aquí se ha dicho que hubo varias almas. Yo creo que Andalán tuvo 2 almas, que era el alma más intelectual, que le llamábamos los periodistas, y el alma más periodística, menospreciada a veces por algunos intelectuales, que de todo había, no es el caso de Luis, pero bueno, creo que está todo dicho, me parece que se ha dicho... Por lo menos sugerido. Varias, sí, y una de las cosas que creo que más claras que se ha dicho es que, aparte de que fuera un despertador de la conciencia aragonesa, a mí la idea que decía Severino Pañaruelo de que convirtió el espacio aragonés, el paisaje aragonés tan bonito, en esa otra mirada de que eso era un territorio con sus gentes, con sus necesidades, con sus problemas, esa labor que luego fue una labor de lucha y de defensa de determinadas ideas, me parece que eso Andalán se adelantó incluso a otros territorios y a otras publicaciones. Fue una labor importantísima. Y la labor cultural, pues yo creo que nunca se ha hecho tanta cultura buena en Aragón, comparando ahora con aquella época. Yo creo que fue una época donde la cultura tenía una importancia que lamentablemente se ha perdido, pero que significó muchísimo para la conciencia aragonesa, y la idea de que aquello fue una generación que marcó distintas épocas y que convirtió a Aragón en un territorio desacomplejado poco a poco frente a Cataluña o el País Vasco, hasta llegar ahora donde ya tratamos más de tú a tú, con la diferencia demográfica, pero tratamos más de tú a tú otros territorios. Yo creo que esa labor esa situación sin la contribución de los hombres y mujeres que estaban en Aragón, pues yo creo que no se hubiera conseguido. Y fuera de Andalán tampoco había entonces tantas cosas al margen de lo que ya venía de los poderes tradicionales. Hay analistas que dicen, y tienen razón, que Andalán al final tampoco rompió nada, o sea, no cambió los resortes de poder de esta tierra. Siguen mandando los de siempre, las pulsiones son las de siempre, las inercias son las de siempre, pero de alguna manera yo creo que se aceleró determinadas cosas, y esa mirada crítica que teníamos los demás, yo creo que ha venido muy bien a la sociedad aragonesa. Creo que esa fue la contribución. Yo por mi parte siempre digo que yo aprendí a ser periodista allí, tuve grandes maestros, sobre todo Luis Granel, que es el que me tuteló al llegar ahí, porque Pablo ya se había ido al ayuntamiento, y que a mí la docencia que ejerció Luis Granel, que se me ponía en el cogote a ver cómo escribía, y que entrábamos todos en el despacho del director, que tenía un color, era muy modesto el mobiliario, pero era todo cada uno
era como muy naif y cada despacho era de un color diferente. Entrabas al despacho de Luis con tu texto escrito a máquina de entonces y salías con un texto lleno de garabatos porque el cabrón de él no te dejaba no te dejaba una frase sin puntuar o sin corregir. Y se te hundía el mundo, pero claro, como estábamos todos hundidos, pero luego ya salía y decía: esto que aprendéis hoy será muy bueno para el futuro, no os podéis conformar con escribir de cualquier manera, tenéis que ser los mejores escribiendo. Y hacernos muchas preguntas, y entonces el periodismo es a veces hacerte muchas preguntas, que ahora ni se hacen, pero en aquel tiempo pues nos enseñó a preguntar, a preguntarnos y a intentar escribir poniendo bien sujeto, verbo, predicado, comas, acentos, diéresis y esas cosas. Y eso aprendí, y el contacto con la gente, que luego pues os habéis dedicado a estudiar a la historia en distintas facetas o cada uno en su cosa. Entonces, para mí fue un regalo del destino. Visto a estas alturas, pues fue un regalo del destino. Es verdad que luego yo corrí como otros compañeros a irnos al día, porque era más apasionante un periódico diario que una revista semanal, que se quedaron otros amigos a recuperar las segundas partes, y muchas veces las segundas partes, pues eso. Yo creo que a Andalán se le pasó el asado. La sociedad cambió, había ya otras plataformas para expresar lo que expresaba Andalán, y el tiempo suyo fue buenísimo, y sobre todo hubo una serie de mentes privilegiadas que lo vieron y acertaron. Si te parece, yo lo que no veo es esa dualidad que todavía se dice hoy mucho, de que un Andalán cultural y luego un Andalán periodístico exclusivamente. Yo creo que era una mezcla de ambas cosas, de verdad, en serio. Sí. Me parece injusto el que se diga que en la segunda etapa que la dirigen los periodistas es un Andalán que es periodístico. Ese Andalán que estamos viendo aquí del año 78 al 82 recoge temas culturales magníficos que no lo recogía nadie todavía, seguía, quiero decir, en ese sentido, y el Andalán inicial es verdad que no había apenas noticias en esos años, porque, bueno, eso es la tarea que van cumpliendo los periodistas que se fueron incorporando al principio, ¿no? Que fueron incorporando. Y además se censuraba, pero Heraldo de Aragón empezó a cambiar a partir de finales de los años, o sea, ya en los finales de los años 70, justamente porque había innovado Andalán con toda una serie de informaciones interesantes, y eso lo ha reconocido el propio redactor jefe de Heraldo de Aragón en aquel momento, José Luis Trasovares. Decía, nos ayudó a mejorar Heraldo, y es verdad, no transformó a Andalán la sociedad, pero ayudó a mejorar en muchos ámbitos, y creo que esta es una lección importante, ¿no? Y yo creo que a conocer Aragón y a quererla también ayudó Andalán, y esa labor, yo creo que ese mérito hay que colocarlo en el haber de Andalán, y a mirar las cosas, y se atrevió a cosas que ahora ni se atreven. Yo ahora cuando veo la información que se hace, por ejemplo, de la amenaza de huelga de médicos, y por ahí veo situaciones que sí que están ocurriendo con los médicos, algunas muy desagradables con los sueldos, pero hay otras de médicos con mucha jeta y un funcionamiento que a lo mejor deberíamos empezar a decir: a ver, un momento, aquí ya vale de pedir dinero para según qué cosas, y a ver si lo que necesitamos es mirar la sanidad desde otro punto de vista. Pues con el periodismo que hacíamos en Andalán, pues a lo mejor, igual que fueron dos compañeros, Plácido Díez y Enrique Guillén, que se fueron a Teruel a desmontar todas las duplicidades, cómo compatibilizaban la pública y la privada, los de Teruel llevándose pacientes de un sitio a otro. Aquí ahora cualquier periodista se pondría las botas. Y a lo mejor solucionaríamos muchas cosas, pero tampoco está el patio como para eso. Yo creo que ahora hay un conformismo. Bueno, están los temas integrados, ¿no? Quiero decir, no hay voces discordantes, está todo más articulado, ¿no? Quizás esa sensación. Sí. Hubo una época en la que realmente Andalán aspiraba a ser una alternativa
de la voz de la mayoría de los ciudadanos de Aragón, ¿no? Incluso hubo unos años en los que en Aragón la izquierda pensaba que iba a tener la mayoría social, que iba a ser la alternativa social, quiero decir, eso es legítimo en un nuevo sistema democrático, que los jóvenes aspiren a ocupar lo que los viejos, y en este caso franquistas, habían ocupado durante tantos años. Bueno, nuestra sociedad cambió, sin duda cambió. ¿Conseguimos o no conseguimos ser la mayoría social de progreso que siempre hemos intentado desde los sectores progresistas? Pues ese es el gran reto que hemos tenido siempre, ¿no? Pero en los años 70, la generación de Andalán y la generación de aquellos años lo intentó. Y todas las batallas, la guerra quizás no se ganó, pero se ganaron muchas batallas. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí. Y que conviene recordar. ¿Querías decir algo? No. Pero, claro, hacía de portavoz de eso, quería ser portavoz de eso. De hecho, el Luis Granell, a mí en la etapa que me tocó, no nos perdíamos ninguna huelga, ningún conflicto, ni ninguna entrevista con voces diferentes a lo que había sido la voz. Entonces solo había una voz oficial o dos voces oficiales, y dar voz y dar cancha a todo ese tejido que estaba ahí, ese magma que estaba empezando a ponerse en efervescencia. Esa fue una de las labores, claro. Sí, lo dice Juana, ¿no? Nació en el momento oportuno. Sí. Nació en el momento en que estaba surgiendo este dinamismo social, ¿no? Pues se estaba consolidando en algunos sectores. En algunos sectores ya había surgido antes, pero es ahora cuando se acelera un poco en los movimientos sociales. Yo quería comentar, me gustaba mucho todo lo que escribía Andalán, pero lo que más me impactó es cuando sacaron a relucir lo de Monseñor Escrivá de Balaguer. Y la primera vez que contacté personalmente con Eloy Fernández Clemente, comentándolo, pues hablando con él, él me dijo, oye, vamos a decirnos de tú porque más o menos tenemos los mismos años. Y, en fin, simplemente quería decir eso. Pero bueno. Muy bien. Él acaba de cumplir 80, pero está flojo. Pues los números que tuvieron más éxito, creo recordar, fueron, bueno, en tu época, bueno, coincidimos, pero no, en la época más periodística lo que tuvo más éxito fueron las publicaciones donde se reproducía la lista de lo que pagaba cada aragonés rico, los centros de poder. Los centros de poder, cosa que ahora curiosamente por la ley de privacidad no se puede hacer. Y en aquel tiempo fue una revolución. Los informes de Viescas. Había fila para cuando salía el periódico, pero ya luego, claro, es que era una manera también de desnudar a los poderes económicos de Aragón, que también estaban por desnudarlos. Bueno, se intentó desnudar más a Ibercaja y luego pasó lo que pasó, pero luego también luego Ibercaja accedió incluso me parece que fue en el 25 aniversario, ya Ibercaja se sumó a las celebraciones de Andalán. Es que luego cambió todo, que sí, Sí, claro, lo edita de Ibercaja. Sí, lo edité de Ibercaja. Sí. ¿Por qué en Galicia hay un periódico que se llama Nuestra Tierra? ¿Por qué en Euskadi hay un periódico que se llama Uncaria? ¿Por qué en Cataluña hay un periódico que se llama Wii? ¿Por qué eran como Andalán? Sí, hay muchas revistas. En Asturias había Asturias Semanal, en Valencia había... En Andalán teníamos, había en estos años, sobre todo a partir de las elecciones democráticas, existió durante unos años una prensa regional parecida a Andalán. Eran como hermanas en cierta medida, porque eran todos semanarios y teníamos intercambio con ellos. Pero todos fueron desaparecidos mucho antes de Andalán. Andalán realmente resistió mucho más. Más que Esfuerzo Común y que otras. Sí, bueno, claro. El Ribagorza no había Bueno, el Ribagorza es posterior. Sí. Pero
tenía, pero era anterior. ¿Que por qué no existió, por donde ibas era por qué no existió aquí un periódico? Los periódicos siguen actuales, Bueno, pues porque quizás desde el punto de vista de la estrategia periodística le faltó un sesgo empresarial, yo diría, ¿no? Quizás el proyecto más importante que surgió un poco desde, no solo desde Andalán, sino desde otros sectores sociales, pero que trasvasó una parte de los activos periodísticos de Andalán, fue El Día, ¿no? El Día fue el proyecto periodístico que se podía haber consolidado como eso que estabas diciendo, ¿no? ¿Por qué fracasó? Bueno, pues eso sería otro asunto, ¿no? Pero realmente es un tema que se lo tendría que plantear la sociedad aragonesa, ¿no? ¿Qué es lo que falló en el proyecto, en esa idea que tenía en Andalán de haber sido la alternativa a los medios de comunicación? Eso era lo que tenían los periodistas iniciales de Andalán, que llegaron, tenían la idea de que tenía que constituirse en una alternativa democrática y progresista a los medios que dominaban aquí, que era Amanecer, un periódico del movimiento, El Noticiero, un periódico católico de la Acción Católica más retrógrada, y Heraldo de Aragón, que era un periódico, el de siempre, el de la familia, un periódico familiar, se dice liberal, pero bueno, actuado de formas muy variadas, muy acomodaticias con las épocas, ¿no? Entonces surge este periódico nuevo, que quiere ser un poco una réplica casi del País, ¿no? Que es el periódico que surge en España en ese momento, ¿no? Con una maquinaria y una financiación importante, ¿no? En este momento. Bueno, tuvo unos años, ¿no? Pero se cortó. Pues yo un diagnóstico muy claro no lo tengo, ¿no? Pero realmente era un periódico que tendría que haber conseguido asentarse más socialmente, abrirse más, ¿no? En ese sentido. Fíjate, en la última etapa en la que surge El Día, a partir del año 62, Andalán, que en esta idea un poco de estrategia periodística podría haber sido, como si dijéramos, el suplemento cultural del Día, podría haber, Andalán representaba ya muy poco en el año 82-83, pero de haber estado en esta idea de que era necesario constituir un grupo periodístico o una alternativa periodística, se ignoraron Andalán, lo que quedaba el Andalán residual y El Día se ignoraron durante esos 5 o 6 años, no tenían apenas relaciones. Es una cosa triste. Yo lo viví, yo que estaba en los dos sitios, porque yo estuve en los dos sitios, estuve en Andalán hasta el final, pero estuve también en El Día, incluso durante unos años estuve. Siempre me resultó un poco dramático que en una ciudad con tan pocos recursos humanos no hubiese una capacidad de aproximación. En fin, entramos aquí ya en terrenos personales, ¿no? Que es un poco complicado, ¿no? Pero realmente no había no llegó a haber, en Andalán sí que llegó a haber esta idea de configurar, de crear un periódico por parte de este grupo de periodistas, ¿no? Apoyado en un grupo de empresarios locales, ¿no? Pero salvo ese momento, que me parece que es muy importante, esa conjunción entre el saber hacer de los periodistas con la financiación, no hubo más estrategia. En Andalán no existió más que esa estrategia. El tema cultural era otra cosa, pero nunca existió el ser esa alternativa. Por eso, una parte de los académicos, cuando los periodistas quisieron tener un poco el avanzar un poco en esta línea, se retiraron, pero se retiraron a su casa, a su cátedra. Ya no hicieron nada más en la vida social. Y el día salió sobre todo disimulando que tenía algo que ver con Andalán, que no tenía todo que ver, pero claro, porque no se quería que la calle se percibiera como que... Pero nos parece una contradicción en los años, cuando surgen dos propuestas que pueden converger, en lugar de converger, se ignoran un poco. Es un poco una pequeña mala lección de nuestra tierra. Aparte de eso, a mí lo que pasó fue que el Heraldo se hizo más de izquierdas. Bueno, no, el Heraldo no se modernizó. Hizo la competencia al Día en su propio terreno. Claro, se modernizó porque estaban surgiendo competidores. Le había surgido Andalán inicialmente en contenidos. Le había surgido El Día desde el punto de vista empresarial, que era una amenaza, y estaba sobre todo El País. Y si veis los datos yo recogí en un artículo que hice sobre Heraldo, los datos de la tirada de Heraldo había estancado sus cifras
de tirada en los años 80. Heraldo es un periódico en los 70 y los 80 estancado totalmente, mientras que la prensa, la gran prensa regional de España está aumentando en un 25%, un 30%, aquí estancado. Es decir, se modernizó al final, tuvo que modernizarse porque es que iba camino de nada, pero ese era el momento en el que la prensa alternativa podía haber aprovechado ese empuje. Eso es a lo que quiero llamar la atención. Es ahí donde tuvimos, en ese sentido, los sectores progresistas de esta ciudad, la posibilidad de consolidar un proyecto. No se consolidó. Faltó músculo. Faltó músculo económico y estratégico político y ciudadano. Lo digo sinceramente. No hubo una percepción por parte de la sociedad, por parte de los sectores sociales, de esa necesidad social. A mí me parece que eso es un pequeño fracaso de los sectores progresistas aragoneses. Pero cuando la DGA, cuando la DGA además tenía un gobierno socialista, los años del 83 al 87, todos los poderes importantes de esta región estaban en manos. Igual por eso, bueno, puede ser, pero quiero decir que cuando desaparece ese momento, podríamos decir, de mayoría socialista o de mayoría progresista en las instituciones, es cuando cae, a los pocos años, cae también el día, se vino abajo. Bueno. Porque, es decir, no se pudo entonces, pero el panorama mediático en Aragón ha ido a peor. O sea, hoy en día es prácticamente un monopolio en la prensa escrita, pero que se extiende al formato audiovisual, es decir, la televisión aragonesa está prácticamente controlada por el Heraldo también. Entonces, no sé, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido en Aragón? Porque es verdad que ha habido más gobiernos progresistas, bueno, del PSOE, y que de derechas, ¿no? Y es verdad que no podemos decir, como decíais, es que falta conciencia, falta movilización. Bueno, tampoco podemos decir que la última década en España y en Aragón haya sido una década de movilización social, sino todo lo contrario, ¿no? Desde el 15 en adelante. Es decir, y sin embargo, territorios, ya no vamos a decir Cataluña o el País Vasco, pero bajo diversas fórmulas, en otros territorios por lo menos se ha consolidado un contrapeso a la prensa regionalista de derechas tipo el Heraldo, ¿no? O sea, en Valencia está el Levante, o sea, están las provincias que es el Heraldo, pero está el Levante. En Navarra, y no está hablando del Cataluña del País Vasco, ¿no? Está el diario de Navarra, que es como el Heraldo, y está el diario de Noticias, que es, bueno, un cierto contrapeso. Es decir, ¿por qué aquí no hay manera de que se consolide bajo ninguna fórmula? Bueno, no es aquí, es que en realidad la prensa y los medios de comunicación están concentrándose, es el propio dinamismo de la sociedad capitalista, ¿no? Ya, pero en otros territorios... Ya. No, yo creo que tampoco, no hay tanta, yo creo que no hay tanta diferencia. Mira, yo ayer estaba cenando con amigos y amigas periodistas y estábamos debatiendo precisamente de la posesión de los medios. El único medio que en estos momentos puede existir más progresista es El País, y estas últimas semanas ha habido un intento por parte, no sé si era de Capital en manos de Berlusconi y de otros medios que tiene él dinero en distintos medios de España, que quería comprar el País porque tiene una deuda que no saben cómo asumirla. Y al final pues debió haber algún movimiento político también diciendo es que ya no puede ser, o sea, ¿cómo puede haber tanto periódico de derechas y tantos periodistas de derechas en este país? ¿De dónde ha salido tanta cabeza? Una línea estratégica. ¿De dónde ha salido tanta cabeza que no es la sociedad creo española? Creo que es una línea estratégica del mundo progresista y de la izquierda, creo que debe de serlo, el tener medios de comunicación propios, no partidistas, sino que aporten y que enfoquen la información desde la realidad. Y además creo que es algo, para mí, prioritario.
Luego es que no se leen ya periódicos, y los periódicos... Bueno, pues el formato digital, en las redes, lo que sea, el formato que sea. Esa es la labor que hacen los periódicos a veces, de arrastre en las redes, como Heraldo. Tampoco lo compran como lo compraban. Ahora, ¿por qué ante los periodistas lo que sale en el Heraldo sigue teniendo tanto tirón? Yo me hago esa pregunta. Digo, ¿por qué sigue teniendo tanto tirón si tampoco es la mundial lo que se hace? Pues sigue siendo la voz, el oráculo de Delfos. ¿Por qué los aragoneses identifican el Heraldo como un elemento meramente aragonés con un fin solidario? Pues tampoco se entiende. Es que hay cosas que hay veces que no... Si la gente no compra, pues si no te compra no puedes publicar. Entonces... Sí, yo entre la primera y la segunda etapa, sí, como habéis dicho, pues reflejó, ¿no? Cosas que había, fusiones, tensiones, digamos un Aragón vivo, ¿no? Un Aragón vivo, bien porque en cierta medida estaban desapareciendo cosas, pero estaban vivas, auténticas, bien porque era un Aragón nuevo, también joven. En cierta medida reflejó, pero en cierta medida también Andalán pudo convertirse en una tendencia, por decirlo así, o sea, generó como una sinergia, ¿no? Quiero decir que Andalán reflejaba lo que había en Aragón, ¿no? Lo bueno desconocido, lo malo, los problemas, pero a su vez también se convirtió en un momento dado en un símbolo del que pudieron salir tendencias culturales, musicales, por ejemplo, no sé, ¿no? Esta pregunta que voy a hacer ahora concreta se me ocurre ahora. Por ejemplo, la Morreta no fue uno de los impulsores de Andalán, pero yo qué sé, o sea, la Bullonera hubiera salido sin Andalán, es un ejemplo. Carbonell, a ver, la respuesta igual no la tenéis nadie, ¿no? Pero a ese nivel me refiero a que recogió tendencias, pero a la vez también creó tendencias, por decirlo de alguna forma. Bueno, fue un caldo de cultivo, ¿no? Y de encuentro, ¿no? Pero sobre todo fue expresión y portavoz de todas estas cosas que salían en el seno de la sociedad. O sea, yo creo que, la Bullonera, sin el movimiento social que estaba detrás de ella, pues hubiese sido... Era difícil entenderla, ¿no? Quiero decir, son todos movimientos que surgen en estos años, ¿no? Y son años de encuentro de miles de personas, ¿no? Nosotros éramos jóvenes en aquellos años, pero eran años en los que te encontrabas, pero con gente que no conocías y que han sido parte fundamental de tu vida a partir de ese momento, ¿no? Pero en años en los que gente de generaciones anteriores a nosotros no se conocían entre ellos, se habían convivido durante décadas. Fueron años de encuentro, realmente. Yo creo que no ha habido otros años de tanta capacidad de encontrarte y de tantas iniciativas. Bueno, la vida está llena luego siempre de cosas y de iniciativas, pero con esa... Claro, era un país en construcción, ¿no? Es que estábamos saliendo de una dictadura, ¿no? Todo era nuevo. Cuando uno viajaba yo recuerdo el primer viaje que hice a Europa, a Holanda o algo así, parecía que eran sociedades hechas. Decías, venías aquí y este era un mundo que estaba todo por hacer, ¿no? Tenías esa sensación, ¿no? Yo creo que es un poco la sensación de lo que hemos vivido, ¿no? Ha sido como ha sido todo, pero bueno. Y en qué medida la Bordeta también tuvo más difusión gracias a Andalán, no lo sé. Yo defiendo siempre lo contrario, pero a lo mejor cabría hacerla a la inversa. Yo creo que la figura más aglutinadora de todo fue José Antonio, fue el que nunca basculó tan claramente a una cosa ni otra, el que estuvo hasta el último día, el que no le importaba escribir cuando había un hueco, había fallado alguien. A mí me pareció que era uno de los... Luis también era uno de los... Y siempre escuchaba. Y José Antonio siempre escuchaba, siempre escuchaba. Y además nunca se enfadaba, o sea, así como otros se enfadaban, él nunca se enfadaba. Yo creo que también tiene mucho del momento y luego de personalidades. Yo creo que hay veces que hay caracteres o personalidades que hacen mucho por distintos colectivos y se juntaron varias personalidades y una de ellas yo creo que fue
José Antonio. A lo mejor otros no hubieran aguantado en el grupo, que tampoco éramos las hermanas de la caridad, yo era una mocosa, no pintaba nada, pero había gente de mucho carácter. Sí. Había gente de mucho carácter y discusiones muy fuertes, que se te olvidan por salud mental, o sea que no todo fue un paraíso, pero bueno, ojalá surgieran movimientos así. Bueno, si fuisteis a Andalán, la primera, entendido, prensa democrática aragonesa, ¿no? La primera que tenía una voz en los 70, que sacaba temas que estoy viendo detenidamente, estuve aquí mirando las portadas, quizá tenéis bastante culpa de que se nos hayan quedado atávicamente a la gente, a buena gente, los temas como el trasvase, el Canfranc, las nucleares, todas estas cosas los he visto allí y son temas que luego se han tratado obviamente y ha tenido evolución política y social, pero quizás son los primeros en sacarlo y que además con un punto de vista crítico, unas editoriales, un llamar la atención a la gente, ¿no? Y esto ha quedado, porque yo me pregunto siempre por qué el trasvase siempre sale en la prensa aragonesa y desde cuál fue el inicio, ¿no? ¿Cuál fue el momento inicial en el que se empezó a sacar como un tema propio, ¿no? Pues quizá tenéis otra culpa en esos temas atávicos nuestros. No, yo creo que el trasvase fue más un tema casi más de derechas que de en el nacimiento. Y te digo una cosa y volver a salir. El trasvase es un tema que de momento está sesteando, pero el trasvase volverá a salir, vamos, yo estoy convencida, porque no se han acabado las apetencias de algunos, o sea, yo creo que muchos de los temas también que defendió Andalán ya han perdido sentido, no del todo, pero por ejemplo, el Canfranc por fin no se ha reabierto, pero bueno, hay una mayor sensibilidad en Francia y en esto nuestro amigo Luis Granel hizo mucho, pero la recuperación de la estación ha costado, pero bueno, está ahí. Las nucleares, pues bueno, se frenaron determinados proyectos, el debate sigue abierto. Me temo que en ese debate, tal y como van las cosas, desde el momento que empiezan a considerar que la energía nuclear es una energía limpia, ya igual nos desfasan los demás más que nosotros, pero muchas de las cosas que se hicieron de la defensa del territorio, de los expolios que había, de las desigualdades y todo eso, yo creo que ya es más moneda de cada día, y que la estampa de el Aragón dibujado por Andalán también pesimista. O sea, yo te decía muchas veces, ¿cómo podemos ser tan tristes y tan pesimistas y nos reímos tanto? No se explicaba él cómo era, pero muchos de esos temas yo creo que son ya superados porque se han conseguido o porque se han ido o porque han cambiado también los temas, que es que las reivindicaciones han cambiado también mucho, pero lo del trasvase, ojo que... El tema del trasvase fue un tema que no solo movilizó a la izquierda, sino también a la derecha. Es decir, que el trasvase fue motivo de oposición por todos los sectores también de derecha. O sea que en ese sentido yo no diría que fue un tema únicamente progresista. De hecho, fijaros, recordad cómo pues los partidos de derecha siempre han sido muy antitrasvasistas. La bandera de Hipólito Gómez de las Rozas, que era el dirigente fundamental de la derecha reformista franquista, era el antitrasvase en ese sentido, hizo bandera de ese tema también. O sea que en este tema podríamos decir que no solo fue un tema de oposición del progresismo, pero en cambio en otros que has dicho quizás solamente era Andalán quien lanzaba la red. Esta conmemoración. Muchas gracias por acordarte de Andalán. Así es. En nombre de la asociación os damos las gracias. No, a vosotros. Estamos muy agradecidos de vuestra presencia y de lo que nos habéis. Ha sido un honor.